El César le dijo que si quería salvar la vida, que públicamente maldijera el nombre de Jesucristo. A lo que Policarpo le contestó: 86 años le he servido y solamente bienes me ha hecho. ¿Cómo podría yo maldecir a mi Señor y Salvador? Por esta confesión, Policarpo fue quemado vivo en la hoguera. Marco Aurelio, igualó a Nerón, y bajo su mandato murió Justino Mártir, uno de los hombres más capaces y más inteligentes en la defensa de la fe cristiana. Séptimo Severo fue conocido como el carnicero y para muchos fue considerado como el anticristo o la bestia. Decio, bajo este emperador, los cristianos fueron quemados vivos, crucificados y torturados de 1000 maneras. El siervo de Dios Cipriano dijo, refiriéndose a la matanza que hacía Decio: el mundo entero es devastado por esta bestia. Valeriano, superó a Decio, y bajo su mandato fue ejecutado Cipriano, obispo de Cartago. Diocleciano, esta fue la última persecución imperial y la más severa de todas. Persiguió a los cristianos aún en las selvas, en las cuevas, en el desierto y por donde quiera los perseguía, porque se había propuesto eliminar, según él, el cristianismo de sobre la faz de la tierra. Pero no lo logró, y con la caída del Imperio Romano, la iglesia evangélica se quitó un aguijón de encima. Pero esa alegría no iba a durar por mucho tiempo, porque después de la caída del Imperio Romano, apareció el imperio de los papas. Y esto quería decir que la iglesia cristiana tenía que enfrentarse a un nuevo enemigo, y era la institución católica romana, la cual comenzó siendo dirigida por obispos antes y después de la caída de Roma, hasta llegar al año 590, cuando apareció el primer papa, cuyo nombre era Gregorio I. Este papa oficializó la adoración de las imágenes, el purgatorio y la misa, pero con respecto al cristianismo fue bastante tolerante, y la historia registra que en la parte social y en su amor hacia los pobres se le considera como el mejor de todos los papas que ha tenido el Vaticano. Pero no todo era triunfo para el catolicismo romano, porque en el año 610 apareció en el oriente un valiente guerrero conocido como el profeta Mahoma. Este hombre nació en el año 570 y a los 40 años, y con la espada en la mano, se propuso fundar una nueva religión, cuyo fundamento principal era el odio y no el amor al prójimo, y por esta razón le causó mucho daño a la iglesia cristiana evangélica, pero más fue el daño que le causó al catolicismo romano, pues Mahoma se constituyó un gran enemigo de la idolatría y a la cabeza de su ejército destruyó varios templos católicos y más de 400 ídolos importantes. Mahoma los hizo pedazos. Este profeta guerrero murió en el año 632 en Arabia a los 62 años de edad. A sus sucesores se les llamó califas, y estos fueron los encargados de extender la religión que hoy se conoce como el Islam, y que en la actualidad cuenta con más de 800 millones de seguidores. Continuaremos. Y continuando con el tema sobre la historia de la iglesia, decíamos anteriormente que los sucesores de Mahoma se extendieron por todo el oriente, tomándose varios países como Egipto, Persia, norte de África, España, Siria y Jerusalén. Estas conquistas aceleradas de los mahometanos pusieron a temblar a los papas y el Vaticano se dispuso a hacerles la guerra, para lo cual convocó a miles de fanáticos católicos para formar las famosas cruzadas, las cuales fueron bautizadas con el nombre de Guerras Santas. Hubieron 7 de ellas bajo la dirección de diferentes papas, pero ninguno de ellos logró terminar con la religión mahometana. Antes bien, esta se extendió a otros países y hoy cuenta con más de 800 millones de seguidores y es considerada como una de las religiones más poderosas del mundo.
Pero también el catolicismo fue creciendo y cada día se hacía más poderoso, y cada papa que le tocaba su turno le hacía la guerra al cristianismo. Pero cuando la situación se puso al rojo vivo, fue cuando subió al trono papal Inocencio III, el cual ha sido considerado como el más poderoso de todos los papas, ya que fue el que reclamó ser el vicario de Cristo, vicario de Dios y supremo soberano de la Iglesia y del mundo. Podía poner y quitar reyes y príncipes, y todas las cosas en el cielo, en la tierra y en el infierno estaban sujetas a él. Oficializó la comunión con la hostia, también que los sacerdotes podían perdonar pecados. Decretó que el Papa es infalible, o sea que no se puede equivocar. Prohibió la lectura de la Biblia y decretó la Santa Inquisición en el año 1198. La historia registra que bajo el gobierno de Inocencio III se derramó más sangre de cristianos que en cualquier otra época. La Inquisición fue el aguijón más cruel que tuvo la Iglesia cristiana evangélica en la era papal, ya que el trabajo de los inquisidores consistía en torturar a las víctimas de 1000 maneras, hasta hacerlas morir. En el tema sobre las 2 Babilonias, damos amplia información sobre la Inquisición, cómo empezó, quiénes fueron los 3 famosos inquisidores, cómo hacían su infame trabajo y también cómo terminó este diabólico sistema de la Inquisición. Y por causa de esta matanza de creyentes es que se dio paso a lo que más tarde fue conocida como la Reforma Protestante. Y comenzaremos con los valdenses, que eran un grupo de creyentes en Francia y que tenían como cabeza de grupo a Pedro Baldo. De ahí su nombre, los valdenses, año de 1170. Estos rechazaban las misas, las oraciones por los muertos y la doctrina del purgatorio, y se rebelaron contra Roma, y el Papa Inocencio III envió sus ejércitos con el fin de aniquilarlos, y en esa masacre murieron miles de valdenses. Por su parte, los albigenses aparecieron en el año 1200 en el norte de Italia y al sur de Francia. Estos rechazaban toda la doctrina católico-romana y hacían énfasis en la Santa Cena y el bautismo en agua. A estos también el Vaticano les hizo la guerra y fueron arrasados en 1229, siguiendo el mismo método de Inocencio III, aunque este papa para ese tiempo ya había muerto en 1216. Ahora mencionaremos a Juan Wycliffe, que se puede mencionar como el primero de los reformadores, teólogo inglés que también defendió los intereses de la corona británica de las pretensiones del poder eclesiástico romano. Trató de salvar a Inglaterra de la tiranía papal y escribió varios tratados en defensa de la verdadera fe en Cristo Jesús y tradujo la Biblia al idioma inglés. Después de la muerte de Wycliffe, años más tarde, el 16 de julio de 1410, se reunieron un grupo de líderes católicos con autorización del Papa Alejandro V y formaron una enorme hoguera donde quemaron más de 200 obras muy valiosas de Wycliffe con el fin de erradicar la reforma. Y mientras el fuego consumía esos valiosos escritos, ordenaron que se tocaran las campanas y los líderes junto al pueblo católico cantaban el Te Deum Laudamus. Esto es una frase latina que en español quiere decir: oh Dios, te alabamos. Juan Wycliffe nació en 1324 y murió en 1384 a los 60 años de edad. Pero el fuego que quemó los escritos de Wycliffe no pudo terminar con la reforma. Antes bien se encendió la chispa para que otros cristianos continuaran. Y seguidamente apareció Juan Hus, que era sacerdote católico y que aparece como el segundo de los precursores de la reforma, y que apoderándose de algunos escritos del anterior reformador, tomó muy en serio la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Este sacerdote, en vez de celebrar la misa, se convirtió en un elocuente predicador del Evangelio, y las multitudes se reunían para escucharle atentamente el mensaje que él predicaba. Juan Hus, además de sacerdote, era también profesor y catedrático de la Universidad de Praga, y como reformador atacaba los vicios del clero y todo lo que había corrompido a su iglesia. Condenaba la venta de las indulgencias, rechazaba la idolatría del purgatorio, la adoración de las imágenes y colocaba las escrituras por encima de los dogmas de los papas. Por estas declaraciones y por la predicación del Evangelio fue excomulgado y declarado hereje por el Papa.
y por tratarse de un hombre muy inteligente y sabio, el clero romano quiso hacerlo volver, para lo cual tenía que retractarse de todas sus afirmaciones, y al no conseguirlo, se le decretó la pena de muerte. A Juan Hus se le brindó una oportunidad de salvar su vida, y fue citado al concilio de Constanza en el año de 1414, donde se dieron cita los más altos dignatarios eclesiásticos de Europa. Juan Hus asistió a esa cita como con un salvoconducto del emperador Segismundo, para que no corriera ningún peligro. Al llegar, le prometieron una audiencia con el Papa, pero en vez de la audiencia, lo tomaron y lo encerraron en una celda oscura y maloliente de un monasterio. Cuando lo sacaban a los interrogatorios, iba atado de pies y manos con cadenas. Le limitaron el alimento y aunque sus seguidores le visitaban para animarle, y él pasaba lo más del tiempo orando y escribiendo. Y así pasó el tiempo y hasta que se convocó a una nueva reunión. Y aquí fue donde Juan Hus fue sentenciado a muerte por el delito de hereje y por haberse rebelado contra el clero romano. El día de su ejecución fue despojado de su hábito sacerdotal y lo injuriaron de muchas maneras, y entre otras frases le decían: maldito Judas, que abandonaste a la verdadera religión, ahora entregamos tu alma al diablo. Por su parte, Juan Hus también abrió su boca y dijo, a manera de una oración: Señor, estos encomiendan mi alma al diablo, pero yo la encomiendo en tus manos, Señor Jesucristo, porque tú la redimiste con tu sangre preciosa, muriendo en la cruz por mis pecados. Después, los sacerdotes le pusieron una mitra de papel en su cabeza, llena de figuras de demonios, y también con una inscripción que decía hereje. Y así, vestido con una ropa totalmente humillante, fue conducido con una fuerte escolta al lugar de la ejecución, y con una cadena atada al cuello.